tema, hermano, que me ha sido de mucha bendición a mi vida. He tenido durante la preparación bastante oposición. Pero sé que Dios nos va a hablar en esta tarde. Así es que el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y si Dios le habla en esta tarde, no endurezca su corazón. Así es que dígale: Dios, heme aquí, ¿verdad? Aquí estoy para oír tu palabra. Y también tengo una noticia: Dios no le va a hablar por el celular, así que puede apagarlo. Él le va a hablar a través de su palabra el día de ahora. Amén, ¿verdad? Para poder tener este tiempo en el Señor. Así es que confía en Dios y Dios está en control en su situación. No se preocupe. El tema que tenemos es renovación espiritual. Ese es el tema. Renovación espiritual, basado, hermano, en la calidad de vida espiritual como creyentes en Cristo. Pienso que es necesario que nosotros nos renovemos. El apóstol Pablo, de hecho, exhorta, ¿verdad?, a la iglesia y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hace tiempos atrás prediqué un mensaje sobre hazle un tune-up a la vida, ¿verdad?, a tu vida. Así como los vehículos necesitan de ese tune-up, de un servicio para renovar el aceite, ¿verdad?, para que funcione mejor. Así nosotros como cristianos también debemos de anhelar esa renovación para funcionar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Renovados, ¿verdad? Renovación espiritual. En la agricultura nosotros tenemos quizás algunas experiencias, los que somos del campo, o quizás los que tienen en su casa, ¿verdad?, plantas o árboles sembrados. Nosotros vemos que el renuevo, ¿verdad?, es ese tallo nuevo, ¿verdad?, que brota de una planta o de un árbol cuando se poda, cuando se corta. ¿Sí se ha fijado, verdad? Que siempre sale nosotros le llamamos retoño, ¿verdad? Pero es un renuevo. Siempre que usted poda algo, siempre le sale algo nuevo. A veces nos duele, quizás. Yo una vez vi a la que trabaja aquí en Las Rosas, ¿verdad?, aquí en el jardín de la iglesia, una hermana americana. Vi que estaba cortando unas flores que estaban muy bonitas, las rosas todavía. Sí, yo le digo: ¿por qué las estás cortando si están bonitas? Dice: porque es necesario que dé una aún más bonita. Es necesario que la pode, ¿verdad?, para que siga dando más. Y a veces nos duele, ¿verdad?, podar quizás un árbol que tiene un fruto o algo, pero nosotros lo hacemos con el fin de que dé algo mejor. Y de hecho, hermano, esto no es invento del hombre, sino que a través de la palabra Dios nos enseña. Busqué un versículo allá en Job capítulo 14, versículo 7, que nos afirma, o que nos da luz, hermano, a este pensamiento. Dice así: porque si el árbol fuere cortado, oiga, dice, aún queda de él esperanza. Mire qué importante, ¿verdad? Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. O sea, quiere decir que si usted está pasando en estos momentos por una crisis espiritual, aún hay esperanzas en usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha mandado a su Espíritu Santo para que nos fortalezca. Aún hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De volver a dar frutos, y frutos dignos de arrepentimiento. Cuando yo, hermano, Dios me llevó a esta escritura, Dios motivó mi corazón y me dijo: dile al pueblo que no se preocupe, que todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? A veces andamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Ahora, en lo espiritual, renuevo, esa es la acción de recuperar fuerza, es la acción de recuperar vigor, de recuperar energía. Ese es en lo espiritual, hermano. ¿Cuántos creen que necesitamos cobrar nuevas fuerzas? Vea, parte del diseño divino de Dios, hermano, créalo, es la renovación, ¿verdad? Ahí lo dice él en Isaías capítulo 40, verso 31. Estoy dando una introducción al mensaje. Dice en Isaías 40, 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Otra versión dice: los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Dice: tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Vea qué importante es eso. ¿Cuántos han visto las águilas volar? Hermanos, yo me divierto cuando veo un águila volar. Un día estaba yo allá en el lugar de retiro, allá en las cuevas de oración, y me senté en una piedra y alcé mi mirada, estaba meditando y de repente vi un águila que venía. Se dejaba venir, hermano, pero luego subía. Y fíjense que con el mismo envión abría sus alas y ni las movía, así iba, mira. Y digo yo, qué hermoso, sin fatigarse, sin revolotear como los otros arbolitos, como los otros pajaritos, hermano. O sea, da gusto ver, y dice la palabra que los que confían en Dios levantarán alas como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué importante, hermano. Y fíjense que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espero que su confianza no esté puesta en el pastor en este día, sino en Dios. Amén, que sea Dios, porque Él es el que trae renuevo para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos renueva Dios? Aquí viene el versículo base que usted tiene ahí en el boletín. ¿Cómo nos renueva Dios? Bueno, Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos trae un renuevo. Zacarías, hermano, capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, ¿verdad? Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser renovados. No se trata de nosotros, se trata de quién, de Dios. Vea qué importante es esto. Es Él, porque dice que no es con nuestras estrategias, sino con la estrategia de Dios para ser renovado. Muchas de las veces hemos anhelado nosotros una renovación, pero no nos hemos querido someter al plan de Dios. No nos hemos querido someter al Espíritu Santo, y Él es el único que puede renovar nuestra vida. Él es el único que puede, hermano, traer, ¿verdad?, paz a nuestro corazón. Ahora quisiera que viéramos el momento en el cual, hermano, o sea, el momento, ¿verdad?, en el cual Israel estaba cuando Dios le da esta palabra a su líder, a Zorobabel. Veamos, hermano, cuál era la historia. ¿Por qué Dios le está dando esta palabra a Zacarías? Israel venía de un exilio. ¿Qué es exilio? Es el encontrarse lejos. Exilio es el encontrarse lejos del lugar natural, o sea, del lugar donde uno ha nacido, ya sea de una ciudad, o sea, de su país, debido, ¿verdad?, a la expatriación o a la expulsión, ¿verdad? Muchas de las veces voluntaria, otras veces es forzada. Amén, ¿verdad? Y generalmente esto es por causa de asuntos políticos o religiosos. A mí me tocó ver una película que impactó mi vida. De hecho, la pusimos aquí en la iglesia hace muchos años, ¿verdad? Y la película se llama Chamula, se viste con sangre. ¿Cuántos han visto la película de Chamula? En donde se ve ahí, hermano, que por razones religiosas, ve, hermano, el cacique, o sea, el encargado del pueblo, remueve a los cristianos, quitándoles así el derecho de vivir en su lugar. Vean, los remueve y los lleva exiliados y los pone en un centro de concentración. Y el problema es que el exilio deniega explícitamente el permiso. ¿Para qué? Para regresar a su lugar, ya sea por causa de amenazas de muerte o de cárcel. Vean qué importante es esto. No podían, el que esté exiliado no puede llegar a su lugar. ¿Por qué? Porque está bajo amenaza. Si vienes te mato, o si vienes te meto a la cárcel. Ese es el problema del exilio. Ahora, Israel estaba pasando esa situación. Estaba en esos momentos críticos por causa de la idolatría, por causa del pecado, por su infidelidad. Dios lo entregó, ¿verdad?, en manos de los babilonios. Y viene Babilonia y destruye a Jerusalén. Y se los lleva cautivos a ellos a habitar a su pueblo por 70 años. Se los lleva al exilio.
Este es un poco de historia. Tras los 70 años de exilio, Ciro, ¿verdad?, que era el rey de Persia, él los liberó. Y él les permitió regresar a su tierra natal de ellos. ¿Para qué? Para construir el templo y reconstruir la ciudad que había sido arrasada por los babilónicos. Diga conmigo, Dios tiene sus propósitos. No cabe duda que cuando nosotros fallamos a Dios, de una u otra manera Dios nos va a hacer regresar. Dios nos va a hacer entender. Por eso es que Dios no terminó con las naciones paganas. Las dejó ahí, ¿para qué? Las dejó como un instrumento. Para que cuando Israel se saliera, para cuando Israel fuera infiel, estas naciones lo azotaran y los hicieran entender que separados de Dios nada se puede hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros separados de Dios? Nada. Ahora, Esdras capítulo 1, verso 2 y 4 nos enseña. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Oiga esto. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 3, quien haya entre vosotros, vea, aquí viene la liberación que le da. Quien haya entre vosotros de su pueblo, o sea, del pueblo de Dios, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Quiere decir que al volver, hermano, los judíos a su lugar, era con el objetivo de reconstruir el templo, o sea, la casa de Dios y la ciudad. Pero, ¿qué implica esto? Se levantaron muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque Babilonia había arrasado con todo, había destruido todo. Entonces ellos se enfrentaron, hermano, con esos obstáculos. Vean. Y ellos se desanimaron, el pueblo se desanima. ¿Por qué? Porque vieron ellos que era grande la devastación. A veces se han levantado obstáculos en nuestras vidas que quizás han traído desánimo. Han traído un desánimo y por eso ya nosotros no queremos seguir adelante. Le decía yo a un hermano ahora en la clase de escuela, bueno, en la clase o en una reunión que tuvimos de mujeres, ¿sabe qué, hermano? El diablo vino a robar y a matar esto, y lo único que quiere es robarnos la bendición, pero hay que pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? No hay que dejar que el enemigo nos robe lo que más amamos. ¿Qué es lo que más amamos? Nuestra familia. ¿Qué es lo que más amamos después de nuestra familia? El ministerio, la iglesia, el lugar donde Dios nos tiene sirviendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muchas veces nuestra vida pasa por tiempos difíciles. Quizás en estos momentos estés pasando por tiempos difíciles en tu vida. Se han levantado obstáculos y quizás piensas que no los vas a pasar. Quizás son obstáculos que te han desanimado y ya no quieres, ya no sientes el mismo deseo, el mismo gozo de servirle a Dios. A veces pasamos por ese tipo de momentos, hermano, en los cuales llegamos a la iglesia, tenemos un ministerio, pero ya no lo hacemos con aquel mismo ánimo pronto de siempre. Ya venimos un poco desanimados. Yo les decía a los hermanos ahora, el desánimo que nosotros muchas de las veces traemos se transmite a los demás. Yo les decía a ellos, ustedes como mujeres, les digo, tienen que cuidar su corazón para que no se desanime, para que ustedes puedan transmitir a la iglesia alegría, porque de eso se trata. Les decía yo, los sugieres es la primera impresión que se lleva la gente. Es al primero que miran, es al ujier. Antes de llegar aquí, antes de ver el santuario, antes de ver el altar, al primero que ven es al ujier. Y esa es la primera impresión que se lleva. Pero a veces cuando nosotros andamos pasando por momentos de crisis espirituales, andamos desanimados, ¿no? Todo eso se denota. Y es triste, ¿verdad? Porque eso puede causar
problemas, no solamente en nuestra vida, sino a los que están a nuestro alrededor. A veces, por nuestra desobediencia, también pasamos por tiempos de cautiverio, fíjense. Y estaba pensando en esto yo porque muchas de las veces desobedecemos a Dios. Nos salimos un poco de la iglesia y queremos experimentar las cosas del mundo. Y una vez le hemos dado cabida al diablo, él se mete. Yo siempre he dicho que el diablo es como la humedad que se va metiendo poco a poco, no te das cuenta, pero de repente ya está bien adentro. Por nuestra desobediencia a veces venimos otra vez a ese cautiverio. Hay personas que le han dado oportunidad al enemigo y han jugado, han coqueteado con el pecado, han caído en pornografía y no se la pueden quitar de encima. Vuelven otra vez y son cautivos de esa pornografía. Y eso no da paz. La pornografía es un espíritu diabólico. Es algo que te va a robar siempre la bendición de Dios. Y eso está dentro de las iglesias también. Estoy hablando sobre el descuido cuando nosotros le fallamos a Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Jerusalén a vivir un tiempo de cautiverio? La desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, algo tiene que pasar para hacernos entender. ¿Cuántos dicen amén? Que necesitamos que regresar a casa del Padre. Muchos quieren vivir un poco más la liberalidad, porque Dios nos ha llamado a vivir en libertad, pero no en liberalidad. Y se van un poco más allá y se desesperan y van a los casinos, y una vez ya estando en el casino, eso se arraiga y se hace un vicio, ya no se lo pueden quitar de encima. A veces se deja de pagar la renta, a veces se deja de comprar alimento para la familia porque el dinero se va ahí en los casinos. Y yo siempre digo, ¿verdad? Ya al dueño del casino le chilla la sartén con un buen bistec, y en casa le chillan las tripas a sus hijos porque no hay que comer. Lo podemos tomar a broma, pero todo esto puede pasar si tú y yo nos descuidamos. Y estamos hablando de vicios que luego se apoderan de tu cuerpo y te vuelven, y quieres dejarlos y ya no puedes. Del fumar, si tú has tenido el vicio de fumar, el fumar es un vicio que no lo puedes dejar así por así, si no es que Dios es el que te ayuda. El alcohol, las drogas. Volvemos otra vez más al vómito, como dice la palabra. Y ahí es cuando pasamos en tiempo de cautiverio, y ahí es donde viene aquella desesperación y viene aquel deseo de volver a renovarnos, pero nos damos cuenta que no podemos. ¿Por qué? Porque solamente un poder sobrenatural puede sacarlo de eso, y ese es el poder de Dios. Nosotros solos no podemos pelear contra eso, no vamos a poder. Por eso es que la gente dice: es que quiero dejarlo, pero esto es más fuerte que yo. Quiero dejarlo, pero esto es más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque se ha arraigado bien en tu vida. Ya no puedes vivir si no haces eso, y te lleva a ser un adicto de todo eso. Puedes ser un cristiano de años, pero si te descuidas, estamos viendo la historia de Israel. Fue la idolatría la que los condujo a ellos, hermano, a la deportación, al cautiverio. El pecado, la desobediencia. Para la renovación se necesita nueva fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Vea, se necesitan nuevas fuerzas, pero se necesita también la renuncia. Se necesita también, hermano, aquello de decir: ya, esto ya no lo necesito, Señor, yo renuncio a esto. Y estaba pensando, hermano, cómo Isaías capítulo 40, verso 29 nos da a nosotros, hermano, una palabra de ánimo que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién? Dios. Quiere decir que necesitamos volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos regresar al Señor. Dios siempre está ahí con los brazos abiertos, esperando que tú te arrepientas, porque tenemos un Dios bueno. Si hay algo que a mí, hermano, me complace el predicar la palabra de Dios, es que predico a un Dios que no anda con un garrote buscando a ver quién falló para golpearlo. Yo predico a un Dios de misericordia, predico a un Dios, hermano, que siempre está ahí para ti y para mí, con los brazos abiertos, esperando que tú reconozcas tu pecado, lo confeses y te apartes de él, para llegar la bendición a tu vida. Muchos piensan que Dios es como aquel viejito de lentes, ¿verdad? Y no estoy hablando de mí, porque no estoy tan viejito, ¿verdad? Pero piensan que es como aquel ancianito que anda de lentes y con un garrote, con un bordón, ¿verdad? Queriéndole pegar a aquel que se porta mal. Dios no es así.
¿Sabes que tú eres el especial tesoro del Señor? Dice que tú y yo somos como la niña de sus ojos. Nosotros somos la razón del amor de Dios. Mire qué importante. Tenemos un Dios maravilloso. Usted perdió de darle un aplauso fuerte a Él. Dígale gracias, Dios. Gracias. ¿Sabe por qué deberíamos de vivir agradecidos? Porque Dios nunca nos paga de acuerdo a lo que merecemos nosotros, sino que Él usa misericordia para ti y para mí. Dice Isaías 41:10, no temas. Si te has sentido en desánimo, Dios te dice hoy no temas, estás aquí para una restauración. Amén, iglesia. Dios dice no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga conmigo siempre. Así es el amor de Dios. El amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros amamos cuando queremos y cuando no. Pero Dios siempre nos ama. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué entonces Dios deja que a mí me pase esto? Bueno, para que tú entiendas. Para que entiendas que necesitas regresar a Él. Necesitas volver al Señor. Ahora vamos a hablar sobre algunos pasos hacia la renovación. Pasos hacia la renovación. O sea, quiere decir que para nosotros anhelar renovar nuestra vida no tenemos que estar estáticos ahí, quedarnos y esperar que Dios venga y haga todo por nosotros. Yo siempre he dicho, lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer, pero Él va a hacer lo imposible. Pero lo posible es nuestra parte, es lo que nos toca a nosotros. O sea, quiere decir que lo que tú tienes que hacer no lo va a hacer Dios por ti. Tú tienes que comenzar a dar pasos. ¿Cuántos dicen amén? A dar pasos en la vida. ¿Pasos para qué? Para la renovación. ¿Y cuál es el primer paso, hermano? La oración. La oración es el primer paso. ¿Por qué? Porque la oración es un ejercicio espiritual. Yo siempre he dicho, hermano, para que nuestros músculos espirituales se fortalezcan, también hay ejercicios, y la oración es uno de ellos. La oración es un ejercicio espiritual, hermano, pero tiene que ser un ejercicio de pasión, hermano, ¿verdad? No de indiferencia hacia Dios, porque a veces oramos nomás cuando las cosas, nomás cuando tenemos problemas. Alguien dijo, pero nomás cuando tengo problemas me acuerdo de Dios. Por eso estás en problemas, porque a Dios hay que darle gracias en todo tiempo. Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Mire que cuando nosotros hayamos decidido, hermano, dar el primer paso hacia la renovación. Por eso es que yo digo siempre, ¿quieres ser renovado? Sí, pero levántate, demos el primer paso. Reconozcamos que somos insuficientes si Dios no está con nosotros. Somos insuficientes, dice el verso 13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué, hermano? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando ya hemos llegado al clímax de la desesperación, hermano. Cuando nos damos cuenta que ya no hay otra salida, que ya no hay otro camino por el cual podemos escapar del problema, sino solamente Dios. Es necesario entonces a veces que pasemos por la crisis para poder abrir nuestro corazón, hermano, y aceptar que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios urgentemente. Solamente Él puede dar paz a tu corazón. Solamente Él puede dar paz a tu vida. En la oración nosotros admitimos nuestra pobreza espiritual, ¿verdad? Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres, ¿verdad? En espíritu, no los pobres de espíritu, sino en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Aquel que reconoce su pobreza espiritual, aquel que reconoce que sin Dios no es nada, aquel que dice necesito de Dios para poder vivir en la vida. Ese es un pobre espiritual. Y esos son bienaventurados, son más que felices. ¿Por qué? Porque Dios los bendice, hermano. Necesitamos reconocer que estamos en problemas y que necesitamos ayuda, y que la ayuda solamente viene de Dios. Esa ayuda que nos puede sacar a nosotros del estado de sequedad en el que nos encontramos. Si le hemos fallado a Dios, entonces es necesario que admitamos, ¿verdad?, nuestra miseria espiritual y que le pidamos a Dios misericordia, porque ya que Él no nos ha metido en ese problema, sino que fuimos nosotros los que nos metimos ahí. Pidámosle misericordia a Dios. Me impacta, hermano, no puedo hablar de esto sin antes mencionar la historia o la experiencia del rey David. Vea, él tuvo que darse cuenta de su pobreza espiritual, hermano.
Él tuvo que darse cuenta que aunque era rey, él no podía con su problema. ¿Cuántos dicen amén? Que él necesitaba venir aquí en aquel que lo podía sacar de ese problema. Y ese era Dios. A través de la oración, Dios conmigo, la oración tiene poder. Mire, pero cobra poder cuando oramos a Dios en todo tiempo, no solamente en momentos de necesidad, sino en todo tiempo. Salmo 51, 2 al 4 y luego el 10 dice: lávame más y más de mi maldad. Una persona pobre en espíritu es aquel que reconoce su falta y se humilla delante de Dios y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vea qué importante es reconocer, hermano. Pero es que el orgullo muchas de las veces no nos deja humillarnos, no nos deja reconocer, hermano, que estamos viviendo una crisis espiritual. Y en el verso 10 le dice: crea en mí. Ok, crea en mí, oh Dios. Solamente Dios puede crear. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo Él es el creador. Por eso le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque Él se sentía sucio, hermano. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre, y eso lo voy a tocar más adelante porque es muy importante. Solamente Dios puede renovarte, pero necesitamos nosotros reconocer que somos insuficientes para cambiar nuestra vida. Solamente Dios puede cambiarla. Solo Dios puede transformar nuestro corazón. En Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, pero si el pecado todavía sigue oculto sin confesar, no pasa nada. Bueno, nada bueno. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la limpieza de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vean qué importante es cuando alguien solamente le perdona a usted. Eso no es todo. Hay algo más que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Restaurar relaciones. ¿Y cómo se restaura la relación, hermano? ¿Cómo se restaura? A través de esa limpieza. Porque cuando tú has perdonado a alguien y tú sabes que has sido limpiado, que el perdón ha sido completo, es porque ya no te duele cuando lo miras o cuando oyes de él o de ella. Pero cuando a ti te duele, cuando oyes de él o cuando oyes de ella, todavía sientes aquello, ese perdón no ha sido completo. Necesitas limpieza en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos. Qué bonito es que te estén hablando de alguien que te hizo daño y ya no sientas nada. ¿Por qué? Porque tú ya lo perdonaste de verdad. Es lindo, hermano. Es precioso, pero si todavía sigues sintiendo algo, alguien dijo ahí, ¿verdad? Yo perdono, pero nunca olvido. Miren, oiga esto. Por una parte sí está correcto, porque nadie olvida lo que le hacen. ¿O usted ya olvidó? No. El problema es recordar y sentir dolor. Yo, por ejemplo, a mí no se me olvida el daño que me han hecho. No se me olvida. Pero cuando me hablan de esas personas que me han hecho daño, yo no siento nada contra ellos. Los miro, los abrazo, convivo con ellos. Ahí es donde se ve que el perdón es completo. Porque eso es mentira decir: si perdonaste tienes que olvidar. Mentira, si tú tienes una cámara dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, y cuando a ti te hacen algo, la mente toma la fotografía y esa ya te quedó ahí. ¿O acaso cuando has ofendido a tu esposa en la cocina y pasas por la cocina, acaso no te acuerdas y dices: aquí fue donde ofendí a mi esposa? ¿Por qué? Porque ya la fotografía está en la mente. Lo que pasa es que no queremos entender nosotros, hermanos. Nunca se olvidan las cosas. El único que olvida es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que dice: yo no me olvidaré más, y yo me olvidaré más, dice, de tus pecados. Amén. Vean, qué importante es esto. Pero nosotros no olvidamos. Pero ese no es el problema. El problema es si todavía te duele, todavía sientes. Wow. Dice: si confesamos nuestros pecados, o sea, si nosotros le decimos: Dios, reconozco que he fallado. Dice: Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otro paso, hermano, hacia la renovación es a través de la palabra de Dios. Primero es orar.
Y luego, hermano, a través de la palabra de Dios. O sea que Dios nos renueva a través de su palabra. La palabra de Dios es el alimento por el cual la oración es nutrida. Oiga bien hecho eso, hermano, por la cual la oración es nutrida y se fortalece. O sea que la oración y la palabra van de la mano. No solamente podemos orar, también tenemos que estudiar la Biblia, porque Dios te habla a través de su palabra. Wow. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien eso, hermano. Por eso es que la Biblia nunca va a pasar de moda, fíjense. Todos los libros pasan de moda. Dígame qué libro no ha pasado de moda, aparte de la Biblia. Todos los libros, hermano, pasan al olvido. ¿O no es cierto? Como la música. Los cantos que no adoran a Dios pasan al olvido, pero miren los cantos que le dan gloria a Dios, hasta los coritos que oían mis bisabuelas, se oyen todavía. ¿Sabe por qué? Porque traen un mensaje práctico y positivo. Cuando dicen amén, la palabra de Dios es igual. La palabra de Dios, hermano, la Biblia es un libro que nunca va a pasar de moda. ¿Sabe por qué? Porque tiene palabra viva. Dice ahí, miren, que es viva y eficaz. Y yo le puedo testificar con toda seguridad que la palabra de Dios es eficaz. ¿Sabe por qué? Porque fue la única que cambió mi vida. Mi vida no la cambió la alabanza, fíjese. Mi vida no la cambió la iglesia. ¿Sabe quién cambió mi vida? La palabra de Dios. Porque es la única que tiene poder. ¿Qué dice ahí, hermano? Y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que es la palabra la que corta el pecado de raíz. Es la palabra la que corta los malos hábitos que hay en tu vida de la raíz. Así miren. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he predicado. Si tú no estudias la Biblia, ¿cómo vas a salir de esos malos hábitos que tienes? Esos malos hábitos que nos roban la paz con Dios. Ay, pastor, no, ¿yo cómo hacer para dejar de chismear? Estudie la Biblia. Hermano, la Biblia dice que es como una espada y va a cortar cualquier mal hábito. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Por qué? Porque es eficaz y tiene poder para hacerlo. Vea qué importante es la Biblia. Por eso, hermano, es que nosotros no tenemos que dejarla ahí en cualquier lado. Miren, ahí andan en los carros y así andan las pastas arrolladas así por el sol. Nos sentamos en ella. La pisoteó, pastor, pero es un libro, un momento. Pero es un libro inspirado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es un libro, díganle, hermano, no es un libro cualquiera la Biblia. Es el único libro más vendido en el mundo, es la Biblia. Y es el único más perseguido, hermano, más sufrido. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que dice, ¿verdad? Ya le contaste al pastor el problema que subimos. Parece que le dijiste al pastor los problemas que pasamos. No, es la palabra de Dios que te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Está penetrando tu alma y discierne, quiere decir conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que tú estás pensando ahorita a través de su palabra. Así es que Dios nos renueva a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Hay un renuevo a través de la Biblia. Dice la Biblia de traducción lenguaje actual, una Biblia de lenguaje sencillo, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Miren qué importante. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia nos confronta y muchos por eso no la quieren estudiar. ¿Sabe qué? La Biblia no es difícil, hermano, de entender. Es difícil de aceptar, que nadie la quiere aceptar. ¿Sabe por qué? Porque nos confronta. Lee la Biblia, no, es que cuando leo la Biblia siento que sí, porque Dios te está hablando. Amén. Y es hermoso, ni un amén se oye, fíjese. Mire, para el que se ha aburrido de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol no tiene la culpa. ¿O si tiene la culpa el sol? No. Igual, hermano, si usted, verdad, no lee la Biblia, amén, no es culpa de la Biblia, no es culpa de Dios ni de su palabra, sino que es culpa de usted. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia está todo lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida. Si la vida no te está sonriendo,
entonces algo tiene que estar pasando. Quizás no estás tomando en cuenta la palabra del Señor. Dice Josué 1, 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia? Hay pastores que a mí me aburre estudiar, pues entonces sigue viviendo como estás viviendo, pues. Pero ¿no te aburre seguir viviendo como estás viviendo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo: todo, hermano, es el manual de la Biblia. Hermano, es el manual que Dios nos ha dejado, la Biblia. Amén. Ese es el manual que nosotros podemos consultar para cada paso que queremos dar en la vida. El verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Sabemos que no es fácil, claro que no es fácil, pero tampoco es imposible. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos da la fuerza, ¿estamos de acuerdo? Pero tenemos que nosotros hacer el tiempo. Otro paso hacia la renovación, hermano, es mediante un encuentro personal con Dios. Diga conmigo: encuentro personal. Para que surja efecto en nuestra vida, hermano, devocional, nosotros tenemos que encontrarnos con Dios a través de ese encuentro. No podemos decirle: ve a la iglesia y oras por mí para que Dios me bendiga. ¿Cuántos han oído eso? Hay oras por mí, hermana. Hay oras por mí, hermano. No, tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Amén, hermanos. Wow. La renovación espiritual, ¿verdad? Eso siempre va a ser un encuentro personal con nuestro Dios, ¿verdad? Ese Dios que es vivo. Dice Zacarías 4:1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Oiga bien. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, de ese sueño espiritual. Necesitamos ser despertados por Dios. Amén, hermano. A veces nos estamos durmiendo ahí en los laureles nosotros. Aquí Zacarías tiene una experiencia personal con Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Efesios 5:14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mire cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros en cuanto a ese dormir espiritual, hermano. Voy a hacer una pregunta y usted respóndase ahí usted en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió esa presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió en su corazón el anhelo de adorar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó una alma, una lágrima, hermano? Vea eso, hermano, en la adoración a su Dios, que usted sintió esa devoción. ¿Cuándo fue la última vez? Si no lo ha tenido, su vida está pasando por sequedad espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que amaba el estar aquí temprano en la iglesia? Vea todas estas cosas, hermano, nos van enseñando a nosotros el sazón de los tiempos en cuanto a nuestra vida espiritual. A veces venimos a la iglesia nomás por compromiso. Vamos a la iglesia: sí, voy a ir, Román, porque necesito que te importe y crezca en las cosas de Dios. ¿Se imaginan? Como que si nosotros, ¿verdad?, le hiciéramos un favor a Dios o a la iglesia. No, hermano, la bendición es para nosotros. Vea qué importante es esto. Necesitamos, la Biblia lo enseña, necesitamos volver a nuestro primer amor, a ese amor como cuando conocimos al Señor por primera vez. ¿Cómo éramos cuando conocimos al Señor por primera vez? Quizás en su tiempo, como en el mío, que no todos tenían carro. Ahora casi todos tienen carro, pero antes no, ¿verdad? En nuestros tiempos, hermano, bueno, cuando yo conocí al Señor, yo anhelaba porque pasaran por mí, me llevaran a la iglesia y le hablaba al hermano: hermano, ¿a qué hora va a venir, hermano? Hermano, apenas voy a bañarme, hermano, si está temprano, aquí no espero, hermano. Y al ratito le volví a llamar: hermano, ya viene cerca. Pero cuando uno está pasando por sed espiritual, ¿verdad?, dice: ojalá y no me llame el hermano para ir a la iglesia. Y nos andamos escondiendo, ¿verdad? Y andamos ahí: ojalá y no me llame, se va acercando, qué bueno que no me ha llamado. Eso es cuando estamos olvidando nuestro primer amor. Amén. Y es peligroso eso, porque nos lleva a una sequedad espiritual. Otro paso, ¿verdad?, es
hacia la renovación, hermano, es su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo nos renueva Dios. Aquí vamos a tocar este verso un poquito más de Zacarías 4:6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, no con, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos nosotros sabemos, hermanos, desde que nos hemos iniciado en las cosas de Dios, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Verdad que sí nos enseñaron desde un principio? Y eso nos trajo a nosotros alegría, nos trajo esperanza, nos trajo consuelo, y es cierto, porque Él es el único que nos consuela. Mire, hace poquito miré el funeral de mi mamá, ¿verdad? Por un video que mi hijo lo tiene ahí donde ellos cantaron. Y pensé y dije yo, cómo Dios me dio fuerza para predicar en ese funeral. Porque prácticamente, hermano, no espiritualmente, sino anímicamente yo estaba decaído, ¿verdad? Porque ella me enseñó, como dice un dicho por ahí, me enseñó muchas cosas en la vida, pero no me enseñó a, o sea, no me enseñó a vivir sin ella, pues. Entonces eso me dolía. Para mí era difícil. Y puse el video y lo estaba mirando y estaba predicando yo ahí, y vi que esto no lo puede hacer nadie más sino el Espíritu Santo, que es el que nos trae el consuelo, es el que nos trae la paz, es el que nos trae la seguridad, la convicción, la esperanza, y nos llena de fe. Por eso, hermano, es que Dios nos dio a su Espíritu Santo no solamente para que nos consuele, sino también para que nos despierte espiritualmente cuando estamos queriendo dormir. Cuando estamos queriendo dormitar espiritualmente, ahí el Espíritu Santo llega, hermano, y nos fortalece. Y si nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que es por su poder que todos hemos sido sanados, que nuestro corazón ha sanado. ¿Por qué ha sanado tu corazón? Porque el Espíritu Santo lo ha sanado. Él es nuestro sanador, hermano. Él ha sanado ese corazón que ha sido quebrantado. O sea que la renovación es obra de Dios y de nadie más. Pero es obra de Dios a través del Espíritu Santo, hermano, por la cual la iglesia Emmanuel es embellecida día con día. Amén. Si esta iglesia brilla es por la obra del Espíritu Santo hecha en ella, no por los talentos que nosotros tenemos. Hay más gente talentosa que nosotros, hermano, créanlo. Hay gente que tiene mejores talentos que nosotros. Hay gente que predica mejor que su servidor. Pero aquí no es con nuestra fuerza, aquí no es con tanta gente, sino con la gracia y el Espíritu Santo de Dios, hermano. Que la iglesia sigue adelante. Por eso es que nosotros no nos creamos, ¿verdad? No, es que si yo no canto, si yo no toco, si yo no esto, a ver qué va a pasar. No. Aquí, hermano, pasan las cosas bien por el poder del Espíritu Santo. Porque el indispensable aquí se llama Espíritu Santo, porque Él es Dios el que nos fortalece a nosotros. Aquí le dice a Zorobabel, es que no es con fuerza, ¿verdad? No es con instrumento, no es con nada con lo que tú creas, sino con mi poder, con mi Espíritu Santo. Renovación es obra entonces del Espíritu Santo, hermano. Es Él el que renueva, amén, el que trae renovación a todo lo que está seco, a todo lo que se está muriendo. ¿Cómo está nuestra vida en estos momentos, hermano? Vea cómo Dios le habla al profeta, hermano, a Ezequiel, ahí en el capítulo 37, versos 9 y 10, y le dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Vea bien. A través de esta escritura, hermano, estaba pensando y digo, ¿por qué tanta repetición al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu? ¿Verdad? Y cuando le dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, ahí si usted ve, Espíritu está con D minúscula. ¿Qué es lo que estaba seco? ¿Qué es lo que estaba muriendo? El espíritu del hombre. Porque aquí le está dando una profecía a Israel. Dice la palabra, hermano, en los versos anteriores que Ezequiel es llevado por el Espíritu a un valle donde había muchos huesos secos. Dice, y secos, dice, en gran manera. Vea eso, hermano. Y Dios le dice a él, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, tú lo sabes, Señor. Y él le dice, profetiza estos huesos y diles, así dice el Señor: yo traigo espíritu sobre vosotros y viviréis, y pondré tendón, pondré piel, pondré carne. Mira, hermano, y comienza él a testificar, a hablarle, a profetizarle a los huesos secos. Pero no está hablando aquí de huesos literales,
sino que está hablando aquí, hermano, del pueblo de Dios, de Israel, que había llegado a un momento de sequedad, se estaban muriendo espiritualmente, como muchas de las veces nosotros pasamos por ese tiempo. Por eso es necesario que nosotros, hermano, busquemos la ayuda en Dios a través del Espíritu Santo, para que Él nos renueve. Wow. Y me dijo, profetiza al Espíritu, o sea que es el espíritu del hombre el que estaba muriendo, el que se estaba secando. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, vea, así ha dicho Jehová el Señor. Ve el verso 10, Espíritu, mira, ahí está ya con E mayúscula. Ahí está, ¿a quién está hablando? Al Espíritu Santo. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se da cuenta, hermano? Dice verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, dice, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, hermano, qué importante es eso. O sea que es el espíritu del hombre el que tiende a secarse. No es el alma, sino que es el espíritu, porque es el espíritu el que nos hace a nosotros vivificarnos, el que nos hace a nosotros vivir, el que nos hace a nosotros caminar, el que nos hace movernos. Porque si usted vea, dice que cuando él profetizó, vio que los huesos se unieron con los huesos y llegaron tendones, hermano, y llegaron piel, ¿verdad? Llegó carne en ellos y se levantaron, pero no tenían vida. ¿Por qué? Porque faltaba que el espíritu fuera revivido. Por eso cuando Dios hace al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Es el espíritu que lo hace vivir, el que hizo caminar, el que hizo moverse, y a veces ese espíritu es el que está muriendo. Por eso andamos muchas de las veces cabizbajo, y llega tristeza espiritual a nuestra vida. Necesitamos nosotros rehabilitarnos, ¿verdad? Necesitamos nosotros renovarnos en el espíritu. Vea que viendo eso, hermano, el Espíritu Santo está por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Está por encima, hermano, de cualquier fuerza que te tenga quizás atado, que te tenga amedrentado. Mire qué lindo es esto. O sea que no hay fuerza demoníaca, no hay problema, no hay obstáculo, hermano, que se pueda resistir ante el poder del Espíritu Santo. Dios puede hacerte libre, Él puede hacerlo, pero si tú le buscas, si tú vienes a Él y le dices, Señor, yo reconozco que necesito de ti. ¿Por qué? Porque solamente, hermano, es su presencia, es la presencia de Dios la que nos garantiza a nosotros la victoria. Amén, la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere renovar en nosotros? Quiere renovar nuestra vida. Él quiere, hermano, vernos a nosotros en nuestro primer amor otra vez. Él quiere, hermano, vernos a nosotros testificar, hablar de las maravillas del Señor. Porque cuando nosotros estamos muriendo espiritualmente, hermano, ya no nos complace hablar de las grandezas de Dios. Amén, cerramos nuestra boca y ya la gente no va a oír las maravillas de Dios. Por eso Dios quiere reavivarnos en estos momentos. Él quiere renovarnos, hermano, quiere renovar nuestra vida, quiere renovar nuestra mentalidad, hermano, quiere renovar nuestra visión. Quizás la visión ya ha perdido la visión, está muriendo esa visión. Pero Dios quiere reanimarte, Dios quiere renovar todo eso, hermano. Él quiere renovar nuestra comunión, que es lo más importante, con Él. Esa comunión que a veces hemos perdido. Ya no sentimos alegría, como dije hace unos momentos, no solamente de venir a la iglesia, sino de estudiar su palabra. Ya sentimos pesado el estudiar la Biblia, ya no queremos orar como orábamos antes. Y sabes que todo eso es lo que te conlleva una relación con Dios, la oración, la lectura, el congregarte, el participar, el servir a Dios, todo eso te ayuda. Pero ya lo estamos dejando poco a poco, ya no sentimos el mismo amor, ya no sentimos el mismo deseo. Decimos, no, yo voy a servir hasta tal tiempo, no, yo voy a servir hasta eso. La persona que está, hermano, viva espiritualmente es aquella persona que dice, yo voy a servir hasta que Cristo venga. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Dios? Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Wow. Tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, hermano. Y Él va a hacer la obra en nosotros. Solamente Dios puede hacer la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Reconocer nuestra sequedad espiritual, reconocer que espiritualmente estamos muriendo, son como esos huesos secos.
y necesitamos que Dios ponga vida en ellos. Vamos a cantar un canto. Este canto va de acuerdo al tema y es el canto Renuévame. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie ahí donde estamos? Dios quiere restaurar al caído. Dios quiere restaurar a aquel que ha sido quebrantado de corazón. No sé cómo está tu vida ahorita con el Señor. No sé cómo está tu relación con Dios, solamente tú la sabes. Pero si tú te has sentido identificado y has sentido que estás perdiendo tu primer amor, estamos en el lugar indicado, en el mejor momento. Estamos en el mejor lugar, que es la presencia de Dios, para poder decirle a Él: renuévame. Gloria a Dios. Señor. Sí, Señor. Quizás tu vida espiritual ha menguado. Quizás ya no es lo mismo. Ahí donde estás, ábrele tu corazón a Dios. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Renuévanos, Dios. Señor Jesús. Es necesario, dice Dios, que te renueves. Pon en mí tu corazón. Hay mucho trabajo por hacer. La obra tiene que seguir adelante. Todo lo que hay dentro de mí. Para la iglesia, tú y yo somos importantes. Para Dios, tú y yo somos importantes. Cambiado, Señor. Hermano, la iglesia le necesita. Porque La iglesia necesita hombres y mujeres dentro de mí restaurados, renovados. Necesitamos más de ti, Señor. Renueva nuestras vidas. renuévame. Quizás hay algo que te ha dañado. Quizás hay algo que ha afectado tu vida, tu relación con Dios. Este es el momento que tú puedes decirle: Quiero ser igual. ya no quiero seguir viviendo, Señor, como vivía antes. Sí, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre mío. Aquí estamos, Dios, en estos momentos. Gracias, Señor. Tú eres grande, Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí, Sí, Señor. necesita ser Espíritu Santo. cambiado, Señor. Espíritu Santo de los cuatro vientos, soplan sobre los huesos secos para que vivan, Señor, y puedan, Padre, hacer la obra por la cual tú los has enviado. Señor, la obra se estanca por falta, Señor, de ánimo pronto para seguir. Necesita más. Sí, Señor. Espíritu Santo, aquí está tu iglesia. Llena tu iglesia con tu poder, con tu gracia. Embellece tu obra, Señor, aquí en la tierra. Aquí está la iglesia, Padre Santo, anhelando, Señor, ese toque tuyo. Necesitamos de ti, Señor. Perdona nuestra indiferencia. Dile: Señor, perdona mi indiferencia. Dile: Señor, yo renuncio al desánimo, ese desánimo que me ha mantenido atado a una silla, a ese desánimo que no me ha dejado servir con libertad. Necesita más. Ahí donde está, dile: Señor, yo recibo ese renuevo de tu Espíritu Santo. Recibo nueva fuerza, Señor, en estos momentos, en el nombre de Jesús. Dentro Sí, Señor. de mí, Aquí está tu iglesia, Señor. necesita Tómala en tus manos, Dios del cielo. Restaura nuestras zonas afectadas, Dios. Restáuranos, Dios. porque Sí, Señor. A todos aquellos, Padre, que
metido en desánimo, ahora sácalo de ese desánimo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios del cielo. Te pedimos misericordia, Señor, por cada uno de nosotros. Sí, Señor. Renueva tu iglesia, Señor. Bendice tu obra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Quiero ser igual. Quizás tu vida se sienta seca en estos momentos espiritualmente. Quizás no te está yendo bien en la vida. ¿Por qué no le das oportunidad a Jesucristo para que entre en tu corazón y te dé de su Espíritu Santo? Porque todo, si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, si todavía no le has confiado tu vida a Dios, si todavía no le has entregado tu corazón a Dios, ¿por qué no se lo entregas en esta tarde? ¿Por qué no dejas en esta tarde de vivir en la negación? dentro de mí. Solamente Jesús puede ayudarte en la vida. Nadie más puede cambiar tu vida. Nadie más puede cambiar tu familia, solamente Dios. Dale oportunidad a Jesús que entre a tu corazón. Ahí donde estás, tú puedes invitarlo en este día. Tú puedes invitar a Jesús a que entre a tu corazón si todavía no le has recibido. Dile: Señor Jesús, en esta tarde yo abro mi corazón y te invito a que entres en Él. Entra a mi vida, Señor Jesús, entra a mi corazón. Te necesito. Necesito que me ayudes, Señor. Necesito que me des un cambio de vida. Transforma mi corazón, Señor. Quita todo aquello que me está dañando, todo aquello que me está causando, Señor, daño en mi vida, en mi corazón. Renueva mi corazón, cámbialo, Señor. Dame un corazón nuevo, un corazón que sepa amarte, Señor. Dile: yo te pido perdón por mis pecados. Dile: perdóname, Señor, todos mis pecados. Me arrepiento, Dios del cielo. Te confieso que te he fallado, Señor. Ahora, Señor, te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Ahora te recibo en mi corazón como el Señor, Salvador de mi alma. Toma mi corazón en tus manos, Dios, y hazlo nuevo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, te doy gracias. Renuévame, hazme una nueva criatura. Gracias, Señor. Amén, Señor. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Dios? Gracias, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a despedirnos.